Durante los 300 años posteriores a la muerte de Jesús, sus fieles seguidores continuaban siendo perseguidos. En un inicio, a los judíos que creían que Jesús era el Mesías, se les llamaba judeocristianos. Sin embargo, Saúl de Tarso, más tarde conocido como Pablo, llevó la palabra de Jesús a diversas ciudades del Medio Oriente, acercando a centenares de gentiles a la palabra de Jesús. Ante esto, una nueva pregunta surgió. ¿Debían los gentiles circuncidarse para formar parte de la nueva fe? Y otra pregunta aún más importante. ¿Debían los judeocristianos seguir cumpliendo con las leyes de Moisés? Para resolver dichas interrogantes, se celebró en el año 50 el Concilio de Jerusalén. Este sería el primer concilio cristiano de la historia, y en él se estableció que los hombres que quisieran sumarse a lo que más tarde sería una nueva religión, no tenían que pasar por el proceso de circuncisión, y que las leyes del pueblo judío, como las limitantes alimenticias o el resguardo del Shabbat, no era necesario que sigan siendo respetadas, porque Jesús había traído nuevos preceptos en su lugar. De este modo, los judeocristianos fueron desjudaizando su nuevo movimiento, y con el paso de los años, comenzaron a ser identificados como cristianos. Sin embargo, a pesar de que las ideas de Jesús habían traspasado fronteras y se habían extendido a otras regiones gracias al trabajo de Pablo, los seguidores de Jesús seguían siendo una ínfima minoría. Pero en el año 312 después de la era cristiana, sucedió algo que cambió la historia de manera definitiva. El emperador romano Constantino se preparaba para enfrentarse a su oponente Magencio. Ambos luchaban por la unificación del imperio, una batalla crucial para el futuro de toda la región. Mientras las respectivas tropas se preparaban, Constantino tuvo la visión de un símbolo cristiano, al mismo tiempo que escuchó el auguro de su triunfo. Por este signo vencerás. Con este signo vencerás. Ante la sobrenatural visión, Constantino pintó en los escudos de sus tropas el mismo signo que había visto. Se sentía protegido por el mismísimo Dios, y después de una sangrienta batalla en el puente Milvio, Constantino venció. Convencido de que fue Cristo quien lo había protegido, el emperador romano Constantino se convirtió al cristianismo. Un año después de su victoria, el Edicto de Milán ordenó para todos los seguidores de Cristo tolerancia religiosa. Para muchos historiadores, lo que realmente sucedió es que el emperador se dio cuenta de lo importante que era para los romanos creer en un milagro que demostrase que su llegada al poder era obra de Dios. Nunca lo sabremos. Lo que es un hecho es que a partir de la conversión de Constantino, multitudes de ciudadanos romanos se convirtieron al cristianismo. Durante este tiempo, abundaban los textos escritos por diferentes autores. Textos que contaban la vida de Jesús, su muerte, sus enseñanzas, y hasta escritos más esotéricos y complejos, que daban su visión del paraíso, del infierno y del fin de los tiempos. Sin duda alguna, urgía elegir los textos sagrados y separarlos del resto, pues aunque la mayor parte de los creyentes no sabían leer, era necesario que la Iglesia estableciera un canon que separara los libros sagrados del resto de textos no autorizados. El proceso fue largo. El reconocimiento de estos escritos se formalizó en el año 692, aunque fue casi universalmente aceptado a mediados de los años 300. La Biblia cristiana
estaría conformada por los 39 libros del Antiguo Testamento y por 27 libros nuevos, sumando así 66 libros sagrados en total. De estos escritos, los más importantes serían los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Fue así como las dos religiones monoteístas quedaron oficialmente separadas. En los primeros siglos de la era común, los judíos se concentraban en escribir la Mishnah, un código de leyes que le permitiría al judaísmo sobrevivir a pesar de tener el sagrado templo destruido. Dicho código de leyes no tenía ninguna validez para los cristianos, pues para ellos quedaba claro que el Mesías ya había llegado. Lo que los cristianos hacían a su vez era escribir cartas, epístolas y evangelios que para los judíos no tenían ninguna validez. La creencia sobre si Jesús era o no el Mesías fue separando los caminos. Aunado a ello, se sumaron preceptos y leyes distintas, por lo que judaísmo y cristianismo quedaron separados de manera definitiva.